cuando el juez estima que del ejercicio de la capacidad civil pueda resultar presumiblemente daño en su persona o su patrimonio. O sea que acá hay una presunción de que pueda dañar su patrimonio. Y acá un artículo muy interesante que, en el que incluimos muchas veces a los maníacos, a quienes por la prodigalidad de sus actos de administración y disposición expusieron a su familia a la pérdida del matrimonio. Cosa que vemos habitualmente en los maníacos, en estados maníacos. Después vamos a ver algunos ejemplos. Sí. Pasa. ¿Ya está? Una de las situaciones en las que a veces estos enfermos caen es en el hecho de que son captados en su voluntad para firmar documentación, tanto en estados de manía como en estados de depresión, ¿no? Son personas fácilmente sugestionables o que en un cuadro maníaco se entusiasman con algo y firman documentación que los expone a perder patrimonio. Fíjese que siempre se habla de la firma de documentos. Hay casos, hay muchísimos casos de este tipo, lo vemos habitualmente en tribunales, personas que en un estado de vulnerabilidad psíquica firman la donación de un bien fuera del control de la familia, o firman un cheque o firman un pagaré en un estado de vulnerabilidad psíquica que les impide valorar qué es lo que están haciendo. Esto constituye un delito para quien lo hace firmar. El delito está regulado por el artículo 174 del Código Penal, que habla de la circunvención de incapaz. Pasa con los maníacos, pasa con los depresivos y pasa con otras patologías. Es muy frecuente de ver en los ancianos con trastornos psicoorgánicos, trastornos cognitivos, a veces sin llegar a un estado de demencia, ¿no? Pero hay muchos ancianos que con trastornos cognitivos que ni se acuerdan después qué es lo que hicieron, o no pueden discriminar qué es lo que firman. Bueno, en el artículo, acá vamos a hablar un poquito de cómo se incluyen en el marco del Código Penal ciertas conductas de estos pacientes. Estos pacientes a veces cometen transgresiones a la ley, actos ilícitos, y bueno, la función del juez siempre es preguntar si la persona que comete un ilícito está en condiciones de comprender la criminalidad del acto, como dice el artículo 34, o dirigir sus acciones. Es muy frecuente ver conductas ilícitas llevadas a cabo por estos pacientes tanto en estado de manía como en cuadros depresivos. Y esas conductas van desde un homicidio hasta la quema de una propiedad o infinidad de actos que transgreden la ley. En el caso de homicidios hemos visto en estado de depresión y en estado de manía, por supuesto diagnosticados a posteriori de cometido el hecho, con pacientes bipolares. Yo he visto, recuerdo, 2 puntuales donde los pacientes, la persona, una madre, mata a sus 4 hijos en una situación de grave depresión en el marco de un trastorno bipolar sin tratamiento. Por una situación de crisis donde ella no ve salida a su vida, decide poner fin a su vida, pero una actitud absolutamente psicótica, decide antes de poner fin a su vida matar a sus 4 hijos, cosa que hace de una manera absolutamente cruel y siniestra, uno a uno, y una cosa muy loca. Los va acostando, a medida que los va matando, los va acostando en la cama, acomodados uno a uno.
cuando ella se cuelga de un tirante, de un galponcito que tenía, justo llega la hermana a visitarla y descubre esta atrocidad, le arranca la cuerda a la madre, la descuelga, la madre entra en crisis y cuando se arriman a la habitación contigua ve que están los 4 chicos muertos, chicos que van desde los 1 año y medio a los 7 años. Se estudia esta mujer, absolutamente deprimida, se la interna y de la historia de vida llegamos a la conclusión de que padecía sin tratamiento un cuadro bipolar con antecedentes familiares de bipolaridad. Otro caso también, les señalo esto para que lo tengan en cuenta porque son conductas muy extravagantes, digamos, ¿no? Y un padre también en el marco de un conflicto familiar con su esposa, en un estado maníaco, mata a sus 2 hijos, ¿no? Lo vemos, un cuadro maníaco típico, con antecedentes de episodios maníacos a lo largo de su vida, episodios mixtos, ¿no? Maníacos y depresivos. Es decir, fíjense cómo estos pacientes son pacientes de riesgo, ¿no es cierto? Después vamos a hablar del riesgo que tenemos nosotros como psiquiatras y como terapeutas con estos pacientes. Ya les mencioné cuadros de piromanía en pacientes deprimidos o maníacos que prenden fuego lo que tienen a su alrededor. Yo recuerdo un paciente que, entre otras cosas, en cuadros maníacos hacía cosas muy lindas, como visitar los mejores lugares del mundo. Nunca me olvido y quisiera recordar el lugar, pero me dijo que el lugar más bello del mundo lo vio en Afganistán. Lamentablemente no me puedo acordar qué lugar era. Una cosa muy rara, pero un paciente que recorría todo el mundo. Bueno, en el marco de un cuadro psicótico maníaco, prendió fuego al casco de su estancia. Y luego, a pesar de estar internado, en el marco de la internación se suicidó. Le mencioné el caso de las estafas, pacientes que en estado maníaco empiezan a emitir cheques, pagarés, compras sin fondo, con tarjetas sin fondo, en fin, hacen desastres desde el punto de vista patrimonial y en cuadros francamente maníacos. Pacientes que en cuadros maníacos cometen el delito de abuso sexual, también muy frecuente. Bueno, pasamos un poquito a las implicancias médico-legales de nosotros como psiquiatras o como terapeutas. Que tratamos un paciente con nuestra sabiduría, con nuestra competencia profesional, pero nunca nos ponemos a evaluar cuál es nuestro riesgo atendiendo un paciente y sobre todo un paciente bipolar. En primer lugar, el diagnóstico. Nosotros vimos acá el caso de Martín, supuesto paciente Martín, en el cual hubo un error diagnóstico serio. Sabemos de todas maneras que a veces para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar tardamos entre 8 y 10 años para definir un diagnóstico, pero de todas maneras es conveniente tener en cuenta que el diagnóstico es fundamental y hay que hacer una investigación muy profunda y muy intensa de los antecedentes familiares. Todo paciente que llega con un cuadro de depresión, tenga la edad que tenga, hay que rastrear si hay antecedentes de trastornos bipolares en la familia, las conductas y rastrear muy bien las comorbilidades que tenga ese paciente, si hacemos un diagnóstico X. Porque de las comorbilidades muchas veces depende no solo el riesgo del paciente, sino el riesgo del terapeuta. Estos pacientes en general vienen con comorbilidades de riesgo, conductas adictivas, trastornos border, trastornos obsesivos compulsivos, trastorno antisocial de la personalidad, es decir, siempre hay un factor de comorbilidad que puede aumentar el riesgo. Sabemos que
cuando internamos un paciente, tenemos que saber cómo lo internamos. Es decir, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Lo internamos voluntariamente, lo internamos involuntariamente, lo internamos compulsivamente? ¿Cuándo lo internamos? Estas son coyunturas muy importantes a tener en cuenta, porque muchas veces nos quedamos esperando una buena evolución en un paciente tratado, medicado, y se nos pierde de vista el riesgo, y no lo internamos, y en el interín de un tratamiento el paciente comete un ilícito. Esa es una situación bastante compleja para el psiquiatra, para el terapeuta, porque corremos el riesgo de ser mirados por la justicia a través de ese ilícito, porque inevitablemente el juez o el fiscal, quien sea que tenga a cargo la investigación, va a llamar al psiquiatra, va a llamar al psicoterapeuta y le va a preguntar, mire, ¿qué le pasa a este paciente? Y siempre corremos el riesgo de que haya un familiar que nos acuse. Un caso típico de un paciente que switchó en el marco de un tratamiento y el terapeuta es cuestionado por la familia por ese switch maníaco que hizo, en el marco del cual empezó a cometer conductas transgresoras de la ley. Hay que tener muy en cuenta también a los efectos de cuidar nuestro riesgo con los efectos secundarios de los medicamentos, porque también podemos generar a través de la medicación un efecto secundario indeseado del cual podemos ser acusados por imprudencia o por negligencia. Una cosa importantísima, siempre en todos los pacientes, pero especialmente en estos pacientes, tengan en cuenta de hacer firmar un consentimiento informado, siempre. Al paciente si está en condiciones de hacerlo y no está descompensado, o al familiar si está descompensado. Pero no mediquen sin firmar un consentimiento informado, porque es el primer elemento que se va a tener en cuenta judicialmente para una probable acusación del médico. Si el paciente en el marco de una situación judicial, si el médico en el marco de una situación judicial no tiene un consentimiento informado acerca del tratamiento y la medicación que tiene indicada, tiene una enorme desventaja desde el punto de vista de su valoración como profesional. Es decir, vemos, y con esto cierro, que estos pacientes son pacientes de riesgo que pueden ser víctimas de delitos o victimarios, siempre, y lo tenemos que tener permanentemente en cuenta. Bueno, dejo acá porque se nos pasa la hora. Sí, bueno, como ustedes saben, este paciente que estuvimos viendo durante el marco de su tratamiento tuvo las dos alternativas, si la familia quería generar una intervención judicial, ser declarado ser declarado inhábil judicialmente o ser declarado demente, es decir, incluido en cualquiera de los dos artículos del Código Civil. Este paciente de la familia no tuvo interés, sigue su tratamiento, está mejor, está compensado y no hubo ninguna intervención judicial. Sepan que los únicos que pueden solicitar la intervención judicial son los familiares. Solamente en el caso de que la persona, el paciente, tenga trastornos de conducta graves y provoque tumultos o alteraciones del orden, puede ser pedida la intervención judicial por algún amigo, vecino o la policía. Si no, los únicos que lo pueden pedir son los familiares. Bueno, cerramos acá. Si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Un segundito que te alcanzan un micrófono, sí.
No, quería preguntarle a la licenciada qué características tenía la mamá de Martín, que no las dijo. La madre de Martín era una persona, en realidad el grupo familiar era de matriarcado, ahí las figuras familiares femeninas son fuertes. Es una mujer que es directora de escuela, tiene un rasgo y un sesgo bastante autoritario. En general hizo muy buen vínculo con la psicoterapia y entonces tenía una actitud colaboradora, pero algunas de las cuestiones que después se ven en la dinámica familiar es que esta señora también tiene una alta expresión emocional y bueno, mientras Martín está deprimido es absolutamente colaboradora, lo lleva a tratamiento, está al lado de él, se ocupa absolutamente de conseguirle todo, lo sobreprotege. Ahora, en cuanto él está en una cuestión de meseta o medianamente más excitado, entra generalmente más en querella con él porque ella también tiene una alta expresión emocional. Relativamente tratada. En determinado momento estuvo con antidepresivos, no tiene un diagnóstico de bipolaridad, pero yo creo que también tiene un trastorno bipolar. Bueno, tenemos que cerrar acá porque ya llega la gente que tiene la mesa que sigue. Muchísimas gracias, hasta luego. Yo soy la doctora Ana María Martorella y vamos a dar inicio a la mesa redonda Respuesta Social Actual al Abuso Sexual Infantil. Los temas de los que nos vamos a ocupar va a ser el niño testigo, su revictimización. La señorita Andrea Beatriz Pérez se va a ocupar del abuso sexual infantil en los medios y la doctora Ethel Noemi Cruz se va a ocupar del niño víctima en la subjetividad del adulto. Bien, quiero contarles un poquito quiénes somos. La doctora Ethel Cruz es egresada de la UBA como médica hace prácticamente 50 años, por unos poquitos meses. Ella es especialista, consultora en psiquiatría y psicología médica, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, se formó con la doctora Telma Reca y también con el doctor Isidoro Berestein. Bueno, en 1997... acá que me pusiste, ¿que concurriste a un coloquio? No. Consultora. Está bien, el título de consultora. Desde hace unos años la Academia Nacional de Medicina le ha recertificado su especialidad como psiquiatra a partir del año 2006 y concurrió, por supuesto, a numerosos congresos argentinos e internacionales de la especialidad y en la actualidad integra con la gente que venimos de Mar del Plata todo el tema de trabajo de prevención y de intervención en abuso infantil. Bueno, no sé si quedaba algo más. Ya está. Bueno, Andrea Beatriz Pérez es estudiante de psicología del tercer año en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene formación como acompañante terapéutica desde el año de Mar del Plata, perdón, desde el año 2006. En el Instituto Marplatense de Acompañamiento Terapéutico es donde ella se formó y asistió al seminario sobre violencia dentro de la facultad, presentando un trabajo sobre el mismo tema en relación a la violencia infantil. Ha asistido a diferentes conferencias y últimamente además está acompañando a niños con patología diversa, entre ellos más TGD, ¿no? Trastorno generalizado del desarrollo. Bien, bueno, les cuento quién soy yo. Soy ex concurrente de la Sala de Infecciosas del Hospital Pedro Elizalde, especialista en psiquiatría infanto-juvenil por carrera de posgrado de la UBA, ex concurrente del Centro de Atención al Niño y Joven Abusado del Hospital de Clínicas, actualmente especialista consultor en psiquiatría y psicología infanto-juvenil. He tenido el honor de recibir las Honorary Membership y la Membership Award
de la Sociedad Internacional de Prevención de Abuso Infantil y Negligencia hasta el año 2005. Fui fundadora de una asociación, la Asociación Argentina para la Prevención del Abuso y Abandono Infantil, en el 96. Actualmente me desempeño en la Sala de Salud Mental del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. He coordinado, dirigido cursos de entrenamiento sobre este tema. Trabajé como psiquiatra en escuelas especiales del conurbano bonaerense. Y bueno, he concurrido en diferentes oportunidades a congresos nacionales e internacionales a desarrollar temas relacionados con el abuso infantil. Bueno, yo voy a abrir la mesa y voy a hablar del niño testigo y su revictimización durante su pasaje por el Poder Judicial. Yo estoy realizando el proyecto de doctorado sobre esta temática y voy a tratar de sintetizar lo que quiero transmitirles en el día de hoy. Bueno. A ver. Bien. Actualmente los casos de abuso sexual intrafamiliar requieren la intervención de los juzgados de familia y de garantías de la provincia de Buenos Aires. Y también en algunos casos me ha tocado intervenir con pacientes cuyos casos de abuso sexual tramitan en juzgados civiles y comerciales, porque cuando dejan de intervenir los juzgados de menores, porque ahora nada más se dedican a lo que es la conducta delictiva de niños y adolescentes, como que queda este espacio vacante y empiezan a tomar los casos los juzgados civiles y comerciales. En todos los casos lo que pude observar es una marcada ausencia de conocimiento acerca de las características propias del psiquismo infantil en evolución y sus implicancias frente a la victimización en los casos de abuso sexual intrafamiliar especialmente, por parte de todos aquellos que trabajan dentro del Poder Judicial. Y esto lo que observe es que lleva a revictimizar al menor al exponerlos a la reevocación de los episodios traumáticos en ambientes desprovistos de confiabilidad emocional y acompañamiento terapéutico. Esto agrava aún más la situación si se tiene en cuenta que el testimonio del menor involucra a un miembro de su entorno familiar, como es la figura agresora. De allí que la carátula judicial se refiere a los autos como abuso sexual agravado por el vínculo. Es decir, que nos encontramos frente a una representación del incesto con todo lo que esto conlleva en la estructuración del psiquismo del individuo en crecimiento y desarrollo. De aquí se puede elaborar una hipótesis, que es la que los niños que han sido víctimas de abuso sexual intrafamiliar y que a su vez han sido expuestos a situaciones testimoniales en los diferentes estrados judiciales presentan mayor probabilidad de manifestar signos de sintomatología psíquica patológica. Estos trastornos observados en los menores nombrados, en primer término, demuestran un marcado fracaso de sus mecanismos de defensa que los llevan a la fragmentación y a la escisión de sus funciones yoicas asociado al síndrome de estrés postraumático. Bueno, para poder entender cómo se tramita el abuso sexual infantil cuando los niños deben transitar por los juzgados provinciales, para dar testimonio como denunciantes, porque el tema es el siguiente: en las carátulas en realidad no figura el nombre del chico, sino que figura el nombre de la persona que representa al niño, que por lo general es la madre, y es sobre abuso sexual agravado por el vínculo. Pero, a pesar de que hay una representante que inicia la denuncia, el expediente, solamente consideran los jueces que pueden obtener pruebas a partir de los dichos de la víctima, que en este caso son niños. No se tiene en cuenta tampoco los dichos de los terapeutas que intervenimos en estos casos, cuando en realidad ya vamos a ver que la Convención Internacional de los Derechos del Niño lo establece en sus artículos. Se ha investigado acerca de los procedimientos judiciales según las legislaciones actuales en diferentes provincias argentinas y cómo se implementan estas legislaciones. También se ha encontrado información oficial sobre la modalidad de intervención judicial en otros países latinoamericanos, de lo cual no me voy a ocupar en esta mesa. Y esto llevó
a investigar cómo estos casos, en la experiencia personal, los niños han debido atestiguar en algún momento del proceso legal, ya sea en la asesoría de menores e incapaces o en instancias penales, y con posterioridad a esto, los niños manifestaron algún tipo de sintomatología compatible con trastorno de estrés postraumático, pero que se agrava, porque uno ya sabe que va a presentar este tipo de sintomatología, nada más que por el abuso sexual sufrido. Pero acá se agravan los síntomas, como ser somatizaciones endocrinas, una chiquita que hizo casi un Cushing, o sea, un Cushingoide, con un cortisol muy alto, y todo fue después que fue expuesta a tener que ir al colegio de magistrados, un día muy frío de invierno, previo el día anterior a cumplir sus 9 añitos, en un ambiente que para nosotros le decíamos a los jueces que los niños necesitan ambientes cálidos. Entonces dice, pero nosotros encendimos las estufas. Bueno, para los jueces y la asesora de incapaces, eso era un ambiente cálido para un chiquito que al día siguiente iba a cumplir sus 9 años y que recién a los 4 años pudo decirle a su mamá todo lo que su papá le hacía. También se vieron, somatizaciones digestivas, respiratorias, desestructuración psíquica de tipo psicótico, intentos de suicidio, reexposición a situaciones de riesgo, identificación con el agresor, depresión, y sigue la cuenta. Para ello, a fin de lograr un mayor entendimiento de esta problemática, se deberá conocer claramente cada uno de los marcos teóricos involucrados que aporten a la resolución de este conflicto. Y entre ellos habría que definir el abuso sexual infantil, sus efectos neurobiológicos, desarrollar, investigar las teorías del desarrollo que han identificado el grado de compromiso del desarrollo psíquico infantil a partir de las situaciones de abuso sexual infantil, como puede ser la teoría del apego. Bowlby se ocupa también de este tema. También hay que enunciar características del síndrome de estrés postraumático que se manifiesta en estos casos y también conocer cuáles son las patologías infantiles psicóticas y psicosomáticas que pueden aparecer en estos casos. También es imprescindible conocer las características de los escenarios judiciales, que es a lo que puntualmente me quiero dedicar, porque cuando empecé a investigar me encontré con grandes sorpresas, precisamente que no hacen de estos ambientes ni confiables, ni seguros, ni protectores para estos chicos. La Cámara Gesell, de la cual se viene hablando desde hace unos años, que ha sido incorporada como un recurso, como si hubiesen descubierto la pólvora en el Poder Judicial, sí, acá se ríe mi compañera, realmente sabemos para qué fue creada. Es un instrumento terapéutico, no es un instrumento para tomar testimonio, para interrogar a nadie y que otro desde afuera mire y creen que esto de alguna manera hace que el chico no salga dañado ni revictimizado. Y también tenemos que conocer qué es lo que establece la Declaración Internacional de los Derechos del Niño en lo referente al abuso sexual infantil en sus artículos 12 y 19. Como estamos un poco cortos de tiempo, no voy a hablar de las definiciones de abuso sexual infantil. Yo creo que ya estamos en otra etapa, por ahí la gente que recién empieza lo puede consultar en los textos y es fácilmente ya casi comprensible. Sí, les quiero recordar que el abuso sexual infantil está contemplado dentro del DSM-4, en su eje 5, dentro de lo que son las situaciones psicosociales anómalas asociadas en el punto 1, donde habla de relaciones intrafamiliares, que también lo contempla el CIE 10. Y no voy a hablar tampoco de las anomalías neurológicas, pero sí quiero hablar un poquito de estos dos artículos que acabo de nombrar, ustedes disculpen, acá estamos. Bien,
En el artículo 12 la declaración dice que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debida en cuenta las opiniones de los niños en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Se supone que el representante del niño víctima es la asesora de menores e incapaces. Se supone, pero en general estas personas que son abogados no tienen contacto con los chicos, no los conocen en el momento en que ya la causa está avanzada, es un conocimiento muy superficial. Yo que he intervenido, que he estado presente, porque lo único que por ahí he podido hacer es estar presente junto al chico en el momento que tiene que transitar estos espacios judiciales, y les puedo asegurar que no tienen la menor idea de cómo acercarse empáticamente a un chico sin atemorizarlo. Yo he escuchado, por ejemplo, pero acá ningún chico me llora. Los chicos que vienen acá no me lloran. Así expresarse una asesora de menores incapaces. Y el chico... Ahí me pregunto, si está llorando y su derecho es el de ser escuchado, ¿por qué no pueden escuchar el llanto de un chico que ha sufrido, en este caso, todo lo que involucra el abuso sexual infantil, máxime por una persona de su familia como puede ser el padre? En el artículo 19 encontramos que la declaración establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Estas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descriptos de malos tratos al niño, según corresponda la intervención judicial. Bien. Lo que uno ve de repente es, y esto mejor yo lo voy a enumerar a partir de las conclusiones, salteando todo lo que fue el material que me llevó a elaborar estas conclusiones, todo lo que fui aprendiendo de lo que ocurre en las diferentes provincias argentinas, cuando se incorpora el uso de la cámara Gesell para tomar declaración a los niños víctimas o a los niños testigos de la victimización de otros, porque a veces el chico que va a declarar no es solamente el que ha sido víctima él mismo, sino que por ahí hay hermanitos y también tienen que declarar. Bueno, se me va acabando el tiempo ya. No dije nada. Bueno, les cuento. Esto que ustedes ven es el diseño de la cámara Gesell. Yo les puedo asegurar que en el juzgado de menores 3, que es donde yo en una oportunidad tuve que acompañar a 2 de mis pacientes para declarar previo al debate penal, no se cumplía para nada las características de este diseño. La cámara Gesell no tenía un espejo que fuera totalmente invisible o que invitara a la visibilidad de los que estábamos del otro lado. Es más, los chicos venían y me sacaban la lengua desde el otro lado. Nosotros estábamos parados, tanto los jueces como los abogados de parte del papá y yo como terapeuta de los chiquitos, en un pasillo por el cual debían transitar los menores que venían esposados y acompañados de los guardias de la fuerza pública,
por lo cual nosotros teníamos que corrernos para dejarlos pasar y esto hacía que de repente nos estuviéramos perdiendo la oportunidad de escuchar lo que también estaba grabado, y es cierto que había una videofilmadora, pero no era una cámara colgando del techito y que iba a enfocar y a captar todo lo que los chicos dijeran, sino que estaba con el trípode, igual que la que tenemos acá en el salón, que los chicos la tocaban porque casi la tiran, estaban muy, se sentían muy atraídos por esto como un juguete. Sabían que estaban siendo filmados, esto también los ponía en una situación más persecutoria, y el lugar de acogedor no tenía nada, ya que era una habitación de depósito donde había muebles apilados llenos de tierra, un escritorio en el medio, y lo único cálido que había realmente era la profesional psicóloga que intervenía en este caso, y que hacía que realmente los contenía bastante a los chicos, porque estaban muy, pero muy estresados, uno venía bastante dañado. También, les comento, la única provincia donde el Colegio de Psicólogos apeló al uso de los psicólogos para esta tarea judicial pericial fue la provincia de Neuquén. En ninguna otra provincia se conoce que se haya hecho nada. Yo, por lo menos en Mar del Plata, no tengo conocimiento que el Colegio de Psicólogos haya apelado en contra de que ya sean psicólogos que trabajan dentro del Poder Judicial, intervengan en este rol pericial, cuando en realidad el rol de los psicólogos o de los profesionales del área PSI es terapéutico. Y les puedo asegurar que interrogar a un chico de acuerdo a las preguntas que cada una de las partes le formula con papelitos, no tiene nada que ver con lo terapéutico. Otra de las cosas es, como la Declaración Internacional de los Derechos del Niño establece que el niño tiene que dejar de ser un objeto de protección para ser un sujeto de derecho, ahí es donde se lo empieza a desproteger al niño, y por ser sujeto de derecho no se tiene en cuenta que el ser oído muchas veces hay que oír si el chico quiere o no quiere declarar. En general no quieren declarar. Y nos acusan a nosotros, sus terapeutas, de que en realidad no favorecemos la confianza del niño hacia el Poder Judicial, como si fueran tan manipulables, una palabra que aparece muy seguido, inclusive en los escritos que los abogados elevan, ¿sí?, para evitar inclusive que los chicos pasen por la Cámara Gesell. Quieren que pasen al debate, el debate es el juicio penal, que pasen al debate directamente. Que tengan que declarar delante del juez y ser escuchados, porque si no, el Colegio de Abogados, por ejemplo, en algún punto lo establece, es que es como que si el juez es reemplazado por un psicólogo para realizar el interrogatorio, le está quitando el poder al juez. Fíjense lo que se está jugando y que nadie tiene en cuenta a los chicos y qué es lo que el chico quiere realmente hacer, porque con que se lo haya dicho a la mamá y a veces a los terapeutas, aquello que no quieren contar, no quieren revocar, con más razón no podemos obligarlos a que vayan a declarar, sino que, respetando la Convención Internacional de los Derechos del Niño, puede hacerlo su representante, que no tiene que ser la mamá, y que no, el terapeuta, por supuesto que no es porque, en general los jueces o los abogados de parte de los victimarios interpretan que si la mamá es la que paga las consultas, entonces el terapeuta va a decir lo que la mamá quiere. Otra de las cosas de las que se viene hablando es del síndrome de alienación parental. No existe en el DSM-4. Sin embargo, los jueces lo tienen en cuenta. Se habla de esto durante los debates. Nos hacen hablar a nosotros, los terapeutas, nos exigen que les expliquemos qué es el síndrome de alienación parental o si consideramos que las madres de estos niños padecen este cuadro. Y ninguno es capaz de decir no existe. Yo creo que lo que tendríamos que empezar a hacer es todos aquellos que trabajamos con la minoridad y que nos involucramos en este tema, empezar a unirnos y empezar a establecer nosotros las pautas de intervención judicial que correspondan para evitar el mayor daño de estos niños que ya bastante dañados están.
Por cuestiones de tiempo, bueno, aquellos que estén interesados podemos después armar un debate al final de la mesa o en el pasillo. Pero más o menos esto era lo que yo quería que les quedara. Es mucho más complejo, es mucho más profundo. Les puedo asegurar que investigando provincia por provincia, lo del lugar acogedor, por ejemplo, en Salta, ¿saben dónde está la Cámara Gesell? En el primer subsuelo del edificio del Poder Judicial. Si eso es acogedor para un chico y encima victimizado, no sé, imagínense a ustedes que los mandan a tener que declarar como adultos a un lugar así. Evidentemente, o sea, nosotros tendríamos que no asesorar a los jueces nada más, sino intervenir con otro peso. Hacer valer que esto es un tema de salud y que lo que hay que priorizar es la salud y no el principio de inocencia de aquellos que se suponen que son los victimarios. Es más o menos lo que quería transmitirles y espero que, bueno, que hayan podido tolerar toda esta información. Gracias. Bueno, la idea es exponer un poco cómo es tratado el tema del abuso sexual infantil en los medios y la oferta por ahí que se puede ver hoy en día en cuanto a programación infantil y demás. Los medios de comunicación masiva, periódicos, revistas, noticieros de radio y televisión, páginas web, son instrumentos fundamentales de diseminación de información, de educación y de cambios en las culturas y prácticas sociales de cualquier país. Su función es sumamente delicada y sus alcances y consecuencias pueden ser el principio de un cambio positivo o el escollo para un avance. ¿Paso yo? Sí. El papel educativo y formativo de los medios de... Igual, primero... Sí, no, ya paso. El papel educativo y formativo de los medios de comunicación masiva en la denuncia de la explotación y abuso sexual de personas menores de edad es urgente y obligatorio. La información difundida en distintos medios de comunicación en torno al abuso sexual infantil, si bien ha ido incrementando en los últimos años, no parece tener un correlato cuantitativo y cualitativo con lo que ocurre diariamente en la realidad. Es un problema cuyo origen se pierde en la historia, aunque hoy se ha vuelto más visible, aunque se han avanzado en cuanto al reconocimiento de derechos, se han formado profesionales, operadores, hay una mayor sensibilidad de numerosos actores sociales, los hechos de violencia subsisten y es posible advertir formas nuevas de abuso y explotación, como ser la pornografía a través de Internet, turismo sexual, tráfico de niños con fines sexuales, en fin. Igual quería aclarar, el trabajo está compuesto por un análisis personal y algunos trabajos de investigación que he encontrado. En cuanto a las estadísticas, los datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud señala que murieron 53.000 niños en todo el mundo a consecuencia de homicidios, mientras que entre un 80 y un 98% de los niños de numerosos países sufrió castigos corporales en el hogar. La encuesta mundial de salud realizada por este mismo organismo en las escuelas de varios países en vías de desarrollo demuestra que entre el 20 y el 65% de niños de edad escolar dijo haber sufrido acoso físico o verbal en los 30 días anteriores a la encuesta. Este mismo organismo también calculó que en ese año aproximadamente 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años sufrieron violencia sexual en forma de manoseos y relaciones sexuales forzadas. El programa de investigación de la infancia maltratada que funciona en la UBA llevó a cabo en el 2005 un relevamiento de cantidad y tipo de malos tratos en la población escolarizada en instituciones de nivel inicial y primario dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la muestra relevada, que representaba el 40% de los distritos escolares y el 20% de las escuelas, 1.000 entre ambos niveles, fueron detectados por los docentes 1.500 casos de alumnos de 3 a 14 años sufriendo alguna de las formas de malos tratos, un tercio de los cuales recibía más de una forma de maltrato. Y esta situación se agravaba en las escuelas especiales, donde sobre una matrícula de 3.800 alumnos se detectaron 337 casos. Entonces, bueno, prestando atención a cómo se estructura y presenta en muchos medios la información sobre casos de abuso sexual infantil,
La situación parecería tomar otro rumbo cuando se trata de entidades, profesionales o personajes mediáticos con cierto peso político, religioso, económico o social. La noticia ronda sobre el único protagonista y víctima aparente, entre comillas, que sería el agresor. Juzgan su condena, hacen públicos sus juicios, donde también comienzan a aparecer otros personajes vinculados y todo el escenario poco a poco se va transformando en una lucha de poderes, ideologías, intereses, protagonismo. El caso Informar va a depender del autor del hecho, clase social o poder mediático del protagonista y que en consecuencia cause mayor conmoción en la sociedad y sea objeto de comentario permanente en la opinión pública. Aquel caso, se podría decir, depende del mayor rédito que brinden los medios. Y así pasan meses y años reapareciendo, algunos hasta sin resolución alguna, o si la hay. Esta no es la misma que seguramente haya recibido otro pedófilo cometiendo el mismo delito, pero que no tuvo, por supuesto, poder mediático. Bueno, a modo de ejemplo les presento una nota publicada en página 12 sobre el sacerdote Julio César Grassi, donde la resolución del caso y la exposición en los medios ha sido sin tener en cuenta el cuidado de los niños y las víctimas y los de la fundación, ya que el religioso tenía acceso permitido en compañía de una persona, pero asignada por él, en el que su sentencia y la aplicación de la misma parecen tener tiempo ilimitado, donde aparecen personajes famosos de televisión como parte de un complot, y entonces todo se transforma en una especie de telenovela donde hay que ver quién es el bueno, el malo, y los medios destacan sus mejores episodios. En la nota, bueno, dice Grassi, a pesar de recibir una dura condena, calificó el fallo de salomónico y dijo que era un empate, en alusión a las absoluciones por los casos de Ezequiel y Luis. El sacerdote igual consideró que el de ayer fue un día triste y terrible para él, pero a su lado sus seguidores, entre ellos sus hermanos Juan José y Osvaldo Grassi y el conductor de TV Raúl Portal, parecían celebrar que se hayan descartado las acusaciones de Ezequiel y Luis. Antes teníamos que pelear contra 3 y ahora nos queda pelear solo con uno de ellos, comentó Portal en una de las ruedas íntimas, bueno, que realizó con sus amigos. Y como casos de profesionales o entidades en donde las consecuencias implícitas o explícitas es la exposición y revictimización de los menores afectados. Y mientras los medios de comunicación se ocupan de seleccionar este tipo de información, ponerles su tinte subjetivo, sensacionalista, una pregunta para hacerse es ¿quién informa y se ocupa de los niños víctimas del abuso, únicos reales víctimas? Si bien es un deber preservar la identidad de los menores y evitar exponerlos a cualquier tipo de situación que dañe su estado físico-mental, podemos observar que dentro de los relatos informativos hay solo unas pocas palabras referidas a ellos, a la situación por la cual atravesaron, sus relatos, estados postraumáticos, posteriores circunstancias por las que deben transitar desde terapia, juicios, entrevistas, bueno, en fin, al vuelco que da sus vidas luego de vivenciar tales experiencias traumáticas. Entonces, a través de estos casos, abuso sexual infantil, y lo pongo entre comillas, parecería ser utilizado como un eslogan propagandístico para la exposición mediática de estos proxenetas y pedófilos. La información es selectiva, incompleta y hasta tergiversada, la cual no repara en la posibilidad de que estas noticias lleguen a los menores y sus consecuencias psíquicas. Los medios de comunicación, por lo tanto, se han convertido en entidades autónomas al servicio de las corporaciones que las poseen y no una vía democrática de exposición del pueblo que refleje su real realidad, valga la redundancia. Y en el marco de este acontecer periodístico, los niños víctimas de abuso son expuestos a una nueva revictimización, es decir, el manoseo en la información, la exposición mediática de sus agresores, la absolución de algunos casos, la prisión preventiva o libertad condicional de los mismos hasta que la justicia de Dios determine la sentencia. Estos niños son abusados primeramente en el momento del hecho en sí, sus consecuencias traumáticas físicas y psicológicas, y luego son víctimas de la indiferencia social en un mundo de adultos que a simple vista no repara en su recuperación psíquica y mental, quedando expuestos a oír o ver lo que ese mundo de adultos está dispuesto a mostrarles a merced del impacto que pueda tener para estos menores, por ejemplo, ver repetidamente el rostro de aquel que les causó tanto daño, o saber que algunos opinan que no está tan mal lo que hizo, como si pensaría un niño, y por lo tanto camina libremente, lo que provocaría un temor a volver a encontrarlo. El foco de la opinión pública y los medios en torno al abuso sexual infantil parece estar puesto en la exposición del caso, su protagonista, verdades, mentiras,
entorno y restantes personajes con sus discursos como jueces, abogados, sin tener en cuenta el costo o beneficio que tiene para la salud de los niños. Por otro lado, los medios poco o casi nada son utilizados para brindar información sobre prevención, educación o todo tipo de datos que puedan ser de utilidad para la sociedad y ayuden a tener conciencia de esta problemática y así poder preservar el mundo de los más pequeños y vulnerables de una mejor manera. En un medio masivo como la televisión y al alcance de muchos menores, parece que la mejor oferta televisiva son programas y publicidades en donde niños y adolescentes viven a la moda y a la orden de la tecnología, donde muchas veces se muestran escenas sexuales prematuras o se los expone en programas nocturnos bailando con atuendos y movimientos tales de un adulto. Y si a todo esto le sumamos los informes antes mencionados, ¿cuál es la estructura mental que se iría formando en los niños televidentes de estos programas y más aún los niños abusados, a muchos de los cuales sus agresores ya han encargado muchas veces de culpar de su abuso eludiendo las formas de vestirse o moverse? Nuestra televisión dista mucho de tener calidad en su programación y sobre todo especial atención en la educación de los más pequeños. Como otro medio también masivo y al alcance de los menores, Internet, en donde la pornografía con menores y ofertas sexuales circulan libre y lícitamente por la red, llegando a cuanto proxeneta o pedófilo requiera estos servicios con solo hacer un clic. Un medio peligroso en donde la información no tiene filtro y nadie se hace responsable del tipo de datos que circulan. Muchas veces sirve para desenmascarar a estos personajes que ocultan su identidad por chat. Pero ¿cuánto tiempo pasa hasta que esto es posible? Y mientras tanto ya han convertido en víctimas de abuso a numerosos menores. Por otro lado, también se difunden fotografías de violadores, lo cual sería útil si al verificar la fuente o veracidad de varias de estas cadenas uno no se encontrara con que en realidad pertenecen a empresas que difunden este tipo de información para recopilar direcciones de mails y así enviar publicidad. Bueno, en cuanto a la legislación, el principal instrumento es la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 17 reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación social en la difusión de la información destinada a promover el bienestar social, moral, espiritual, la salud física y mental de las personas menores de edad. Y asimismo la Convención recuerda la obligación de los Estados de proteger a las personas menores de edad contra toda información y material perjudicial para su bienestar. Otro instrumento de protección internacional es el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación desde la Organización Internacional del Trabajo. Ha sido ratificado por los países de Centroamérica y República Dominicana. Este convenio incluye las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la utilización, reclutamiento, la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. También obliga a las naciones que lo han ratificado a hacer esfuerzos nacionales y regionales para eliminar esta forma de explotación y en su recomendación 190, inciso E, insta a informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública y a los grupos interesados, incluidos los niños y sus familiares. Sumado a estas convenciones, la ONU aprobó otro instrumento de derecho internacional que añade esfuerzos de protección hacia esta población. Es el protocolo de la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado con énfasis en el tráfico de personas. Se trata de un protocolo que busca enfrentar los retos del mundo actual donde no solo se ha globalizado el comercio ilícito, sino lamentablemente el ilícito. Y bueno, actualmente, como todos saben, está el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, el cual, un resumen de uno de sus artículos, contempla que todos los actores de la sociedad de la información deben promover el bien común, proteger la privacidad y los datos personales, así como adoptar las medidas preventivas y acciones adecuadas, tal como lo establece la ley, contra la utilización abusiva de las tecnologías de la comunicación, la información, y por ejemplo menciona entre otras todas las formas de abuso sexual infantil, incluidas la pedofilia y la pornografía infantil, así como el tráfico y la explotación de seres humanos. Por otro lado, menciona la conformación de un consejo asesor del audiovisual y la infancia, pluralista, multidisciplinario, con personas especializadas y de trayectoria en el tema, y representantes de niños y adolescentes. Entre sus funciones destaca la elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños y adolescentes, establecer criterios
y diagnósticos de contenidos recomendados o prioritarios y señalar contenidos inconvenientes o dañinos para los niños y adolescentes con el aval de argumentos teóricos y análisis empíricos, formular un plan de acción para el fortalecimiento de las relaciones del campo audiovisual como son el cine, televisión, video, videojuegos, informática, con la cultura y la educación, promover la producción de contenidos para niños y adolescentes con discapacidad, formar la capacidad de análisis crítico, apreciación y comunicación audiovisual de los niños y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos a la libertad de elección, de información y de expresión en su calidad de ciudadanos, monitorear el cumplimiento de las normativas vigentes sobre el trabajo de los niños y adolescentes en la televisión y establecer y concertar con los sectores de que se trate criterios básicos para los contenidos de los mensajes publicitarios, de modo de evitar que estos tengan un impacto negativo en la infancia y la juventud, teniendo en cuenta que una de las principales formas de aprendizaje de los niños es imitar lo que ven. Bueno, ojalá que se cumpla todo esto. Y ahora lo que les presento son resultados de una investigación realizada por la Oficina Católica Internacional de la Infancia en América Latina. Se rastreó el discurso en 7 países sobre la infancia, el papel de los medios de comunicación y los resultados de la investigación dieron los siguientes ítems como para ver la representación de la infancia que se encontró. Entonces, dice, los países de América del Sur consideran a la infancia como una potencialidad y no una realidad, por lo tanto sus legislaciones, políticas y prácticas de crianza corresponden a una sociedad adultocéntrica. En consecuencia, las preocupaciones centrales se ubican en los temas de necesidades básicas y en la preparación para los roles de adulto y se ignoran las necesidades y deseos sentidos por los niños y adolescentes. No votan, por lo tanto no tienen voz. La problemática del abuso sexual infantil y la explotación comercial sexual infantil ocupan un lugar muy secundario tanto en el discurso de los actores sociales como de los medios de comunicación. La falta de notoriedad del abuso sexual infantil y la explotación, la falta de notoriedad del abuso sexual infantil y la explotación comercial se debe a un complejo mecanismo que concatena las conceptualizaciones sobre el rol de las sociedades y las familias en el cuidado de los niños y el tabú de los temas sexuales. La mayoría de las opiniones sobre el abuso sexual infantil están basadas en estereotipos y falsas creencias. Se observan formas de aceptación sobre el tema y su forma comercial de diverso origen, subculturas tradicionales que podríamos denominar legitimantes y en la modernidad erotización de la imagen de preadolescentes y adolescentes en los medios de comunicación y en el mundo de la moda. Los medios de comunicación tratan el abuso sexual infantil y la explotación comercial sexual cuando se convierte en noticia policial y generalmente revictimizan a los niños. Es a partir de estas confirmaciones que se puede construir los lineamientos para futuras estrategias de comunicación. Bueno, luego hay otro trabajo, es un proyecto de prevención y eliminación para la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, realizado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Voy a leer por ahí lo más importante, que son consejos que escribieron para los periodistas y los medios. Habla un poco sobre por qué se produce la explotación sexual comercial de los niños y entre ellos, por ejemplo, la sociedad machista, porque considera que las mujeres, niñas y niños adolescentes son objetos sexuales que se pueden comprar, por la visión que confiere libertad sexual a los hombres considerados sexualmente activos y restringe la vida matrimonial a la sexualidad de las mujeres, por la expansión del tráfico de personas para la explotación sexual y la tolerancia social a este tipo de abusos, por la sociedad excluyente y violenta que propicia el abandono sistemático de personas menores de edad y los deja en manos de proxenetas o personas explotadoras, por la tolerancia social hacia este tipo de actividades y las escasas acciones legales y de control por parte de los estados. Entonces, bueno, brinda un pequeño compendio de consejos para periodistas y medios de comunicación, y entre ellos son hablar del problema, el silencio, la complacencia, la indiferencia y la ignorancia. Son las peores actitudes ante este flagelo, hay que reconocerlo como un problema social y mundial de grandes dimensiones, capacitarse constantemente,
La globalización genera también nuevas formas de organización y expansión criminal. La responsabilidad como profesionales en comunicación es la de actualizarse y evitar las imprecisiones de las informaciones. Tener siempre en cuenta los derechos de las personas menores de edad, a quienes la sociedad debe cuidar. Los niños, bueno, son las víctimas principales de esta cadena de corrupción a gran escala. Denunciar a los clientes explotadores, proxenetas y todas aquellas personas que, conociendo la situación de explotación sexual, la consienten. Evitar el exceso de descripciones y la exposición de los servicios sexuales o hechos, detalles morbosos, formas, tomas o fotografías de las víctimas de la explotación no aportan nada a la información noticiosa y por el contrario contribuyen a reforzar estereotipos alrededor de este comercio. Saber que la demanda de servicios sexuales y pornografía es un hecho que comete cualquier persona, la inmensa mayoría hombres, no solo personas enfermas o desquiciadas, y que estas conductas están íntimamente relacionadas con la socialización del hombre y mujeres alrededor de la sexualidad, a su vez que gozan de una gran tolerancia e indiferencia social. Procurar balances informativos con organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales que trabajen en la defensa de los derechos de los menores, conocer las legislaciones internacionales, locales de los estados, vigilar y castigar estos crímenes. Es común que la mayoría de las informaciones sobre explotación sexual sean de fuentes oficiales y surjan a partir de una conferencia de prensa. Investigar sobre las redes de proxenetismo y negocios en torno a este tema, evitar entrevistas y tomas de las víctimas de la explotación sexual, ya que son el eslabón más frágil y vulnerable de esta cadena de abuso. Tener claro que los clientes abusadores de menores no son solo turistas extranjeros, la mayoría de los abusadores son nacionales, no es un problema provocado exclusivamente por el turismo foráneo. Buscar nuevos enfoques, menos sensacionalistas, para informar sobre la explotación sexual con otros actores sociales y fuentes especializadas que conozcan sobre este problema con el fin de ofrecer una explicación más atinada a un problema social tan complejo. Nunca revelar la identidad ni publicar la fotografía de las víctimas. De la explotación sexual por ser personas menores de edad, cuidarse bien del uso sensacionalista y victimizante de los títulos. Algunos ejemplos son bebé abandonada en prostíbulo, escolar pagaba con sexo, 50% de prostitutas inician a los 8 años, es decir, no reforzar estereotipos sociales en torno a las víctimas. Es un deber de los medios de comunicación crear conciencia de esta lamentable realidad. Y bueno, hay un par más que los voy a resumir. La explotación sexual no es una situación de prostitución juvenil, no se puede usar como sinónimo. Debido al poder de la imagen que tiene la televisión, no sé si voy bien con el... Debido al poder de la imagen que tiene la televisión, en lugar de exponer tomas de las víctimas en actitudes sexuadas, es preferible emplear las imágenes con los efectos borrosos o tomas generales muy lejanas, donde no se logre distinguir a las víctimas. Y por último, tomar siempre en cuenta las reglas básicas para escribir una información. Balance informativo y de fuentes, corroboración de datos, eliminación de generalidades y descripciones morbosas, conocimiento de los aspectos básicos de leyes, respeto al derecho de información de los niños que leen, escuchan y ven los medios, búsqueda de la verdad y consideración del bien común, la independencia y la justicia. Y por último, las conclusiones. Los medios de comunicación, como agentes de gran transformación social y cultural, deben ser una de las principales vías para brindar educación a la población infanto-juvenil, inclinar la oferta hacia programas educativos, instructivos, formativos y reflexivos, lo que no significa por ello menos divertidos o entretenidos, para generar espacios donde se hable de una de las problemáticas tan graves como lo es el abuso sexual infantil, transmitiendo las noticias una vez investigadas y con asesoramiento de expertos para brindar información y herramientas para prevenir este problema, dirigido tanto a adultos como a jóvenes y niños, y así poder generar conciencia de esta lamentable realidad. Bueno, nada más es un poco lo que quería decir. Y al finalizar, la bibliografía.